Bueno, hoy nos toca ver la charla de Ser Cristo para acampar. Entonces, como hemos escuchado, vamos descubriendo que hay un gran don que hemos recibido de parte de Dios, y es poder descubrir el porqué profundo de nuestra existencia. Creo que todos nos hemos llegado a preguntar en un momento el por qué existo, el por qué estoy aquí. Y dentro de este por qué existo y por qué estoy aquí, algunas veces o hay momentos en los cuales no encontramos una respuesta profunda, pero sí necesitamos que alguien nos pueda decir que hay respuesta para esto. Y como hemos visto, sabemos que Jesús es aquel que ha llegado a la perfección en el amor. Y también reconocíamos que nuestra vida ha sido creada para amar, y Él nos va a enseñar a amar. Pero vamos ahora a dar un paso más, y es precisamente que en Él vamos a encontrar la respuesta de ese porqué profundo de nuestra existencia. ¿Por qué estamos aquí? Y ese porqué profundo de nuestra existencia es porque en Él podemos ver lo que es el verdadero hombre. Pero no solo el verdadero hombre, sino también verdadero Dios. Saben nosotros que nosotros creemos que Dios se ha hecho hombre. Y se ha hecho hombre con una intención de podernos dar a conocer quiénes somos realmente. Es decir, para poder descubrir nuestra identidad. Y es que en nosotros hay esa necesidad de poder encontrar nuestra identidad. Decíamos de esta palabra de Dios que en estos días o en esta acampada hemos repetido mucho, que Dios nos ha creado imagen y semejanza suya. Pero ¿dónde podemos ver esa imagen y esa semejanza? Dice también en la palabra de Dios que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces podemos ir concluyendo que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Cristo. O sea que Cristo es esa identidad profunda que tenemos cada uno de nosotros. Y es un gran regalo y es un don. Por eso también nos llamamos cristianos. Porque el hecho de mencionar que somos cristianos habla de una identidad. Una identidad que está dentro de nosotros mismos. Me ayudaba a recordar cómo los grandes escultores, por ejemplo, Miguel Ángel, ante Moisés, se le pregunta, él tiene aquella gran roca de mármol, y algunas personas tuvieron la experiencia de poder ver cómo él, quitando piezas de aquel mármol, empezó a tener la figura de Moisés. Y le preguntaban, o sea, ¿cómo has hecho esto? Y él decía, yo solo he quitado lo que le sobraba, porque dentro de esa roca de mármol estaba el Moisés. Dentro de cada una de nuestras vidas está profundamente esta identidad de ser cristianos. Pero tenemos que descubrir que este ser cristiano es por don de parte de Dios. Es un regalo. Jesús mismo nos va a verificar que este don nos lo va a mostrar cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que a la medida que conozco a Cristo, me conozco profundamente. Dice unos documentos de la iglesia, precisamente, que el hombre va a llegar a su felicidad, a su realización, cuando descubra en Cristo su identidad y su vida. Y es que es en Él donde vamos a encontrar esas respuestas profundas a nuestra vida. Por ejemplo, yo recuerdo que en un tiempo de mi vida decía, yo quiero ser original, yo no quiero ser un borrego más.
Y la forma en que lo expresaba pues es ir en contra pues, de las normas, de las leyes, pues de cosas de costumbre que yo decía, ¿y por qué? Recuerdo yo en la preparatoria, la manera de agilizar un trámite o de pedir alguna información era que tú te supieras tu código. Y yo recuerdo que cuando fui a pedir una información, la secretaria me dijo, ¿cuál es tu código? Y yo le dije, mi nombre es Pedro Hernández Álvarez. No te estoy preguntando tu nombre, te estoy preguntando tu código. Y yo desde ahí dije, es que yo no soy un número más en este mundo. Yo soy alguien, no soy un código en una computadora. Y yo recuerdo que me enojé y delante de ella rompí mi credencial. Y dije, mira, yo soy una persona, no soy un código. Y me fui. Y después también, dentro de ese ser original, me acuerdo que expresaba, como decir, yo no creo en la democracia. Y cuando cumplí mis 18 años, la primera vez que iba a votar, mi papá vio que agarró un encendedor. Y a mí pues, no fumaba, nunca me gustó el cigarro. Y le llamó la atención de por qué agarré el encendedor y llevamos a las casillas a votar. Y me dice, oye, ¿por qué llevas el encendedor? Y le digo, porque como no creo en la democracia, voy a quemar mi voto. Y me dijo, papá, estás mal de la cabeza. ¿Cómo vas a quemar tu voto? Te van a detener. Bueno, ya porque mi papá empezó a regañar y me dijo varias cosas, pues no me hice. Pero yo creo que cada uno de nosotros, en su momento, de distintas manifestaciones, hemos buscado eso. Yo no quiero ser igual que los demás. Yo quiero encontrar quién soy yo. Ya sea por ser original, por ser creativo, por, no sé, cada uno recuerda en su momento qué es lo que le ayudaba a querer descubrir quién era. Yo recuerdo que era eso. Yo quiero ser original, no quiero ser uno más. Y también dentro de nuestra existencia está la necesidad de un proyecto. Es decir, proyecto es ese camino que me lleve hacia adelante, ese proyectar mi vida. Y dentro de este gran variedad de proyectos, Dios mismo, el Padre, nos muestra el único proyecto de nuestra vida, Cristo. Dice en la palabra de Dios que los que antemano conoció, los llamó a reproducir la vida de su Hijo. Es decir, en Cristo, es una imagen, vamos a encontrar el manual de nuestra vida. Ese manual profundo de cómo vivir. Así como cuando uno compra, no sé, un aparato nuevo, no sé, la lavadora, el celular, la computadora, trae un instructivo de cómo funciona, de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Por ejemplo, a la computadora no la voy a lavar con agua y jabón porque ya echa a perder, ¿no? Al celular para cargarlo no lo voy a poner en el calor, en la estufa, para que no. O sea, todas las cosas creadas tienen su función, y dentro de esa función pues unas características para que realmente brinden el servicio que tengan que brindar. Yo creo que cada uno de nosotros también tiene ese interrogante: ¿dónde puedo encontrar ese manual o ese instructivo que me diga cómo vivir? Y cómo vivir en plenitud, y cómo vivir en ese gozo y en esa alegría que no termina. Y cómo puedo descubrir ese proyecto profundo de mi vida, donde cuando lo vaya viviendo, diga, esto es lo que tengo que vivir. Y les decía, el Padre nos presenta a Jesús, a Cristo, como el proyecto de nuestra vida. Y ante este proyecto es algo que es realizable en nuestra vida. ¿Cuántas veces, sobre todo cuando se es joven o más joven, se tiene esos proyectos, esos sueños? Yo quiero ser el gran deportista. No, yo quiero ser el gran científico. No, yo quiero ser, no sé,
Cada persona en un momento puso su mirada en la vida de alguien más. Porque pensaba que ese proyecto de vida o esa forma de vivir les iba a ser plena, les iba a llenar. Pero nos damos cuenta o vamos creciendo que no todo aquello que me agrada de la vida de alguien es para mí posible. Por ejemplo, a mí, que me gusta mucho el rock, me gusta cómo tocan la guitarra, pero me doy cuenta que yo no puedo tocar guitarra. Es algo que me propuse en un tiempo de mi vida, pero soy un torpe con mis dedos. Entonces, no. Ese proyecto o ese deseo de vivir aquello que veo en el otro que le causa felicidad no es para mí. Porque no puedo, o sea, no, mis dedos no me responden para poder tocar la guitarra. O como aquel muchacho que en su momento, Jordan era la gran estrella de básquetbol, y donde muchos jóvenes querían ser como él. Pero me acuerdo de uno en especial que, aunque se esforzara en entrenar, se esforzara en ganar técnica, en anotar canastas, en movimientos del balón, nunca iba a ser como Jordan, por un gran detalle. Él medía 1.60. Entonces él no iba a clavar la canasta en el tablero como lo hacía Jordan, aunque se pusiera una silla o algo así, no alcanzaba. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos proyectado así? Recuerden cuál ha sido su proyecto en un momento de su vida. Yo creo que hemos tenido variedad de proyectos, pero poco a poco nos hemos ido descartando de esos proyectos porque nos vemos que no tenemos las capacidades para realizarlo. Y vamos a darnos cuenta que en Cristo, que es ese gran proyecto, sí es posible. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y se hizo hombre para enseñarnos a vivir. Celebramos en algún momento, pues, la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Nos encontramos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, pues la vida de Cristo histórico, verdadero Dios y verdadero hombre, que pisó nuestra tierra, que tocó la naturaleza que nosotros también llegamos a tocar, que tuvo en su momento una voz como la nuestra, una mente, unos ojos, y la única intención de que Él, siendo Dios, se hiciera hombre es para enseñarnos a vivir, para decirnos quiénes somos profundamente. Y no solo eso, no solo es nuestra identidad, o sea, ese yo profundo, no solo es ese proyecto a realizar, sino que es nuestra vocación. Y la vocación hay que saber distinguirla. A veces hemos confundido o nos quedamos solo en el plano de vocación de desarrollarnos por talentos y cualidades que tenemos. Cuando se termina la preparatoria, recordarán que se nos hace un test vocacional, donde depende de los gustos, actitudes, talentos que tienes, pues te dice, mira, tu vida tiene la vocación, yo recuerdo, que de filosofía o también algo de psicología. Y dije, bueno, pues tal vez, ¿no? Pero cuando hablamos de vocación, no estamos hablando de profesión, que eso es muy distinto. O sea, una profesión sí tiene que ver con nuestros talentos y dones que hemos recibido de parte de Dios para desarrollarnos, pero no es vocación totalmente. Esa es profesión. Como también hay oficios. Hay personas que tienen oficios, por ejemplo, no sé, el oficio de carpintería, ser carpintero, albañil. O sea, no es su vocación, no es que el Dios lo creó para que tú vas a ser albañil.
tú vas a ser arquitecto. No, eso es una o profesión o un oficio. También hay que descubrir que la vocación no es un estado de vida. El estado de vida son tres. Uno que es transitorio, o sea, no es definitivo, y dos que sí ya son permanentes. Es la vida religiosa, la vida matrimonial, el sacramento del matrimonio, y la vida de la soltería, pero eso es transitorio. No es para toda la vida. Dios ofrece la posibilidad de estos dos estados de vida, o la vida matrimonial o la vida consagrada. Pero tampoco se puede decir que es una vocación, es un estado de vida. Por ejemplo, yo soy misionero, pero mi vocación no es ser misionero. Mi vocación es vivir o buscar vivir como cristiano, es decir, como Cristo. Y cada uno de los que estamos aquí precisamente es eso. Algunos tendrán un oficio o una profesión, algunos ya tienen un estado de vida, la vida matrimonial, o, bueno, creo que si por ahí algunos misioneros y misioneras, pues también un estado de vida de la vida consagrada. Pero todo ello no es la vocación. La única vocación es la de ser cristiano, la de ser como Cristo. Y cada uno de, por ejemplo, imagínense ustedes, recordaba la experiencia de un amigo que tengo, que estaba en la familia misionera Verbundé, y les pedía. Un momento él descubrió que su profesión es su profesión, no su vocación, le ayudaba a manifestar dentro de su profesión ese ser cristiano para los niños. O sea, se dio cuenta que no era un folio más, o no era un cuerpo con síntomas y signos de enfermedad el niño que se acercaba a él, sino desde esa intuición de decir, no, es que ¿cómo Cristo trataría a un niño? O sea, desde mi profesión, ¿cómo yo puedo ser doctor cristiano? Es decir, que manifiesta a Cristo. Entonces cambió su forma de tratar a los niños, porque veía en ellos un hijo de Dios. ¿Cómo sería una familia cristiana? Pues que los padres pudieran educar y formar a los hijos con valores cristianos. Eso sería lo propio dentro del estado matrimonial, que una familia cristiana es: los padres buscan formar y educar a sus hijos con valores cristianos. ¿Por qué? Porque eso somos cristianos. En un, por ejemplo, oficio, de igual manera, como puede ser eso, ser carpintero. Pues desde ahí, como con mi responsabilidad, mi honestidad, mi sinceridad en mi trabajo, muestro a Cristo a los demás. Y yo creo que algunos dudarán, desconfiarán: este misionero está loco, que fumó, que tomó, tráiganle algo, está alucinando. Eso de ser cristiano y ser como Cristo, pues yo creo que está mal de la cabeza. Yo, siendo sincero, fue lo que pensé cuando lo escuché de primera vez de un misionero. Así como ustedes, yo estaba en la acampada y empezó a hablar de esto que les he comentado. Y yo decía: ¿qué fumó? ¿Qué tomó? ¿Quién le dijo eso y se la está creyendo? Bueno, más o menos lo que se la cree. Pero entonces me daba cuenta de algo, precisamente de que no se nos ha dicho, ignoramos este gran don y regalo que se nos ha dado de parte de Dios. Y lo ignoramos desde que tenemos falsas imágenes de Cristo. Para nosotros, yo creo, no nos llama la atención la vida de Cristo, y más cuando recordamos la Semana Santa.
sufrir así como Cristo. No, yo no. Y más si a alguno de nosotros nos gusta la comodidad. Si esfuerzo en mi vida, esa palabra no existe. O sea, sacrificio, por favor. Y más porque hay un ambiente que lo favorece. Entonces a veces esa falsa imagen de decir, ser cristiano supone una entrega de amor que sufre, que se dona sin esperar nada a cambio, yo no lo quiero. O nos confundimos con eso, con una manifestación externa, ¿no? Pues habrá un joven en Semana Santa que sí, externamente, en su físico, va a buscar ser como Cristo, pero solo esos días y durante el Vía Crucis. Le van a poner una túnica, se va a dejar el cabello largo, la barba, le ponen una corona, que le quitan las espinas por un lado para que no le lastime la cabeza. No sé, que los golpes que se dan no son tan reales. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano tampoco es de cumplimiento. Cumplo y miento. Que es una de las críticas que recibimos de aquellas personas que no son cristianas católicas. Si eso es ser cristiano, pues yo recuerdo, ¿no? Había un grupo juvenil en mi parroquia y pues bueno, esas veces que te dicen los amigos, oye, pues vamos a ver qué onda, cómo es el ambiente ahí y todo. Y dije, pues bueno, vamos a ver qué onda. Cuando yo llego a ese grupo, uno de los detalles que empecé a experimentar era precisamente que se me criticó de arriba abajo. Y yo dije, ¿y esto es ser cristiano? Pues yo prefiero ser de los perdidos, es decir, del grupo de mis amigos, que cuando llego no se me critica de esa manera, o no se me hace distancia. ¿Y cuántas veces, tristemente, tenemos esa experiencia de decirnos cristianos que formamos parte de un grupo de parroquia, de una comunidad, pero nuestros actos no manifiestan a Cristo? Y las personas dicen, si eso es ser cristiano, mejor me quedo ateo. O lo que Gandhi dijo en un momento, me gusta la vida de Cristo viendo el Evangelio, pero yo no veo cristianos. Y esta gran ignorancia de este gran don de que somos cristianos, pues tiene esas consecuencias, o las falsas imágenes, o la falsa forma de vivir nuestro ser cristiano. Digo, pues es o de costumbre, yo soy cristiano porque nací en una familia católica y cuando era pequeñito me bautizaron. Luego me confirmé y hice mi primera comunión. Pero nada más. No hay algo más profundo de por qué ser cristiano, ni mi vida manifiesta ese ser cristiano. También, dentro de esto, es que hay una confusión muy grande en la sociedad ahora, en nuestra actualidad. Cristo lo hemos hecho tan cercano que le hemos quitado su divinidad. Hay películas que cuestionan la divinidad de Cristo y cuestionan su conducta de vivir, ¿no? Las tentaciones de Cristo, por ejemplo, el cuerpo, bueno, aquellos que estamos llamados a manifestar a Cristo, pues como tristemente pues no estamos dando testimonio, y también son una manera de atacar la divinidad de Cristo, ¿no? El Padre Amaro o escándalos en nuestra iglesia, pues que no nos podemos tapar los ojos, porque algunas cosas pues tienen su razón, pero algunas otras no. Lo que busca un ambiente social es quitar la divinidad de Cristo. Y a veces nosotros somos afectados por ello. Empezamos a cuestionar la vida de Cristo, pero de fondo cuestionamos que mi vida esté llamada a vivir como Cristo, a ser cristiano. Pero ante todo esto, ¿cómo poder entrar en ese proceso de, Señor, yo quiero mi identidad de ser cristiano?
Si tú eres mi proyecto, tú eres mi identidad y tú eres mi vocación, tal vez hasta ahora lo ignoraba. Tal vez hasta ahora de lo que estoy escuchando estoy de acuerdo en ciertas cosas, pero el deseo más profundo de mi corazón es encontrar en ti la plenitud de mi vida, el gozo y la felicidad que necesito vivir. Y yo recuerdo, pues gracias a Dios, mi papá nos inculcó mucho, pues ser religiosos, conocer a Cristo. Es verdad que un momento de rebeldía de mi vida, pero dentro de ese momento sí recuerdo cómo me llamaba la vida de las personas que tenían gestos y manifestaciones de Cristo, es decir, la vida de los santos. Y en ellos encontraba una vida plena, feliz, una vida realizada. Y eso a mí me llamaba la atención. Primero era como un interrogante: ¿es posible vivir? ¿No es una cosa exagerada? Por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís. O sea, un joven muy rico que se encuentra con Cristo y decide vivir pobre. Y también porque era una manera de llamar la atención al mundo, de decir: oye, estamos viviendo muy acomodados. Eso no es ser cristiano, incluso dentro de la iglesia. Eso no. Cristo fue pobre, Cristo fue humilde, Cristo fue sencillo y amaba a los pobres, a los sencillos. Y me acuerdo yo cuando empecé a leer la vida de San Francisco, había algo interior que me llamaba la atención. Algo que decía: es esto. No es mi cabello largo y rockero y rebelde y relajito. Aquí encuentro algo más profundo. Y me sorprendía, pues, porque recuerdo que mi papá pues tenía libros de santos, empecé a leer la vida de San Francisco de Asís, y cómo Dios le concedió incluso esa identificación tan fuerte con él a través de los estigmas. Y su vida, yo, también mi papá nos enseñaba, pues nos leía parte del Evangelio. Me recuerdo que una vez mi papá nos dijo: lean el Evangelio, hijos, ahí van a encontrar una gran enseñanza. Y recuerdo que leyendo el Evangelio y empezando a leer la vida de algún santo, yo notaba que había cosas muy parecidas. Es decir, mira, no me he dado cuenta que lo que Cristo vivió en su vida, otras personas lo han vivido también. Les digo, el ejemplo de San Francisco de Asís. Más actualmente, nosotros somos testigos o hemos sido testigos de una vida como Madre Teresa de Calcuta, un Juan Pablo II. O sea, personas que nos hablan de que se creyeron que su identidad, proyecto y vocación era ser cristiano, ser como Cristo. Y eso es atrayente, no lo podemos negar. Como cantidad de personas, cuando ellos se presentaban a un lugar, lo esperaban. Cuando venía precisamente Juan Pablo II aquí a México, yo me acuerdo cómo se escuchaban las noticias que bajaba el índice de violencia, de robos, pues de cosas que no eran conforme a lo que Dios quería, y solo la presencia de Juan Pablo II, que irradiaba alegría, paz, armonía, que podía, si había conflicto, pues no sé, entre gobiernos o instituciones, él podía crear la paz. Y luego uno ve el Evangelio y cómo Jesús también, como dicen los judíos, ellos todavía no creen que Cristo sea verdadero Dios. Para ellos es el hombre que pasó haciendo bien a este mundo. Y vemos la vida de Juan Pablo II y dices: oye, pues algo especial tiene. Como personas que tuvieron la experiencia de incluso contacto físico quedaban estremecidas. Yo me acuerdo, ya como misionero, alguna vez me encontré por ahí un libro que era la vida de Juan Pablo II y veía fotografías, pues eso, de gestos de ternura, de cariño hacia los niños, a los pobres, ancianos, sus reflexiones y pensamientos y pues invitaciones que hacía Juan Pablo II para que uno pues cambiara de actitudes si no eran correctas. Yo me acuerdo que leyendo aquel libro, es que esto yo lo quiero vivir. Pero de fondo es
detrás de la vida de Juan Pablo, Cristo presente en su vida. Y es que es eso, te atrae tanto que es que es esto. No son las cosas de este mundo, es esto lo que mi corazón anhela vivir. Es esto, o sea, yo recuerdo cuando me encontré con Cristo, uno de los primeros detalles que Él me hizo ver es: ¿quieres ser original? Pues yo soy el original. Hay un antes y después de mí. Y dije, es verdad. ¿Quieres ser original? Ve la calidad de amor y de entrega que yo tengo hacia los demás. Eso es ser original. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Pues yo era un mismo perro con distinto collar, pero igual que los demás. O sea, dentro de ese anhelo de ser original no era nada original. Había muchos greñudos como yo, muchos relajientos como yo. Pues no era original. Pero en Cristo, a mí sí me respondió ese gran anhelo. Me dicen que hay una especie de aves que son capaces, bueno, ya a punto de romper el cascarón, son capaces de sobrevivir. Y la mamá ave se va. Pero si aquella ave, ¿no?, que rompió su cascarón y empieza a crecer, si en algún momento de su vida se cruza con su mamá ave, simplemente el escuchar el piar de su mamá ave, dice: esa es mi mamá. Yo empecé a descubrir, o la vida también, por ejemplo, la vida de San Ignacio, un hombre que buscaba la fama, la realización, el mostrar su fuerza, imponerse entre los demás. Pues formaba parte de un batallón, cae herido, va a un convento y entonces pide algo que leer. Y él pues quería libros de batallas, pero pues en un convento no va a haber libros de batallas, o sea. Y dice: no, pues mira, no hay libros de batallas. Lo que te podemos ofrecer es el Evangelio y la vida de los santos. Entonces él empezó a leer la vida de los santos y le impactó tanto decir: estos son verdaderos hombres, los que contienen su coraje y su enojo para servir. Y él empezó a sentir dentro de sí esa gran atracción hacia Cristo. Es verdad que también le atraía al otro, pero dice: no, es más fuerte. Encontró lo que llama él consolación, una alegría, un gozo más grande en lo que Cristo le mostraba para su vida. Esto es referido a, si nosotros empezamos a conocer a Cristo, vamos a ser como esta, que en ese piar, la imagen, ¿no?, en ese conocer la vida de Cristo, eso es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que profundamente deseo vivir. Y dirán: ¿y es posible? Es verdad que tú me has dicho la vida de los santos y que es atractivo, pero ¿cómo? ¿Cómo se entra en esta vivencia? Pues es a través de la amistad con Él. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que en un momento hay una amistad tan profunda con alguien que empiezas a tener sus mismos gustos o los compartes. Hay una experiencia tan profunda de amistad que ya sabes lo que piensa el otro, cómo va a actuar. Y es algo profundo, no es, ¿cómo decirlo?, algo externo, sino que nace de esa amistad, de esa intimidad, de ese convivir con aquella persona. Mi mejor amigo, somos muy distintos los dos, pero hubo algo que hicimos clic en muchas cosas, pues estábamos de acuerdo, compartíamos, pero a la gente se le hacía raro. Imagínense ustedes un greñudo rockero con uno de vestir, porque se quedó en los tríos. Pues eso, porque pues, él creció entre sus tíos, y sus tíos le gustaban los tríos, los panchos, los asas. Su ídolo musical, José José, y lo imitaba y cantaba como él. Y yo, pues, al principio no, es que yo otro estilo de música distinto, pero fue tanto nuestra amistad que en un momento dijimos: oye, préstame uno de tus discos y yo te presto uno de mis discos.
Pero después, pues ese era compartir lo que vivíamos y también eso, o sea, cómo las personas que nos empezaron a conocer empezaron a notar cosas muy parecidas. O sea, que si nos hacían una pregunta, respondíamos cosas muy similares, pero era porque habíamos tratado muchas veces. Pues, desde la escuela, que nos pasamos 6-7 horas, después los fines de semana que salíamos juntos, pues, con las amigas, o, sí, fiestas X, convivíamos tanto que de verdad, o sea, yo me di cuenta que sus gustos, algunos gustos, pues dije, bueno, no están tan malos tíos, y los panchos, los tres haces. José no tanto, la verdad, porque eso ya no llegué a tanto grado, pero bueno. Y él escuchó Caifanes, La Maldita, pues, y decía, bueno, pues también no está tan mal, ¿no? Cuando uno empieza a tener esa amistad con Cristo, te empiezas a dar cuenta cómo Él te transmite lo más profundo de la vida. Su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar. Yo recuerdo que después de mi acampada, pues nos comentaron que podíamos continuar conociendo a Cristo. Y la manera en que lo íbamos a hacer, pues era a través de su evangelio, de su palabra, que era la base para la oración. Y sí, me di cuenta cómo en él empecé a encontrar muchas respuestas muy profundas a mi existencia. Y cómo me empecé a identificar en aquello que él me decía a través de su palabra. Y cómo poco a poco mi vida se fue transformando, tanto en criterios como en sentimientos, como en manera de actuar. Pero ese trato de amistad con él. Cuando hablamos de ser cristianos, lo que decía, no es una cuestión externa en el sentido de, como lo decía, de los viacrucis. No, ser cristiano es que mi vida pueda manifestar el pensar, sentir y actuar de Cristo para los demás. Me acuerdo yo, pues tengo varias experiencias, pero me acuerdo de una en especial que, pues terminé mi momento de oración ahí con los misioneros y, pues ya me iba a mi casa. Tomé el micro y pues iba casi lleno, muchas personas paradas, pero un asiento de 2 personas, un asiento iba vacío. Bueno, pues ya pagué, me fui recorriendo hasta llegar a aquel lugar vacío y me di cuenta por qué estaba vacío, y era porque estaba una persona vagabunda. Su semblante muy sucio, algo tosco, y que causaba de cierta manera miedo, o que uno tomara distancia. Pues recuerdo yo que al inicio tomé la misma actitud de los demás, no me senté. Y estando pues ahí, en el camino, recuerdo que Jesús me dijo, ¿por qué no te sientas? Y dije, no, pues no lo ves, Señor. Sí, pues, obvio, ¿no? O sea, no dice que vaya a estar mal de sus facultades mentales, pues sí, vaya a tener una actitud, pues sí, de quererme agredir o algo. Y cómo es la manera que Jesús nos va transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Es por medio de su palabra que nos lo transmite. Recuerdo que me hizo recordar una palabra del Antiguo Testamento que dice: ustedes los hombres se fijan en la apariencia, pero yo soy Dios, miro el corazón. Y me decía: ¿tú crees, Pedro, que el Padre nos ha creado y que todos somos hijos de Dios? Le decimos, pues sí, lo quiero creer. Pues él es un hijo de Dios. Y recuerdo que eso me contrastó, decir, cómo muchas veces yo me he quedado en la apariencia, pero Dios, que mira el corazón, te enseña a ver más profundamente a la persona. Y esa profundidad es, él también es hijo de Dios. Recuerdo que me senté y le saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Se sorprendió él y se sorprendió los que iban en el camión. Y recuerdo que ya empecé a compartir mi experiencia de Dios con él. Le empecé a decir que si iba a misa, bueno, iba compartiendo con él.
Y me fui dando cuenta de un detalle, y era que pues no me entendía mucho. No estaba muy bien en sus facultades mentales. Pues ya llegó el momento en que pues, tenía que bajarme y él continuó. Y recuerdo que me despedí. Dije, que te vaya muy bien y Dios que te bendiga. Cuando ya me bajaba, iba hacia mi casa, en ese momento Jesús me dijo, Pedro, le has dado algo muy grande a esta persona. Y le pudiste dar un trozo de pan y lo necesitaba. Le pudiste dar algo de dinero y también, muy posiblemente, lo necesitaba. Pero le has dado algo que en mucho tiempo no había recibido. Y es hacerle descubrir que era Él, que es Hijo de Dios. Recuerda que en mí empezó a haber unos nuevos sentimientos de alegría, de felicidad, que no había vivido en mi vida. Y les digo, yo no era aburrido, al contrario, pero ese tipo de alegría que Jesús me brindaba era su propia alegría, la de ver al otro como hijo de Dios. Y les digo, yo en algún momento de mi vida empecé a leer por curiosidad la vida de San Francisco y me hizo recordar a Jesús un momento en que San Francisco le dice al hermano León, vámonos a anunciar a Dios, a hablar de él. Cuando digo hermano León, no era un león así, no, era una persona. Digo, porque me van a confundir. Yo quería muchos animales, pero no. Entonces, dicen que se van a la plaza del pueblo, dando vueltas, y le dice a San Francisco, vamos, hemos terminado. Y el hermano León le dice, pero si no hemos hablado con alguien, no le hemos hablado de Dios. Y dice, sí, han visto a dos hermanos que se aman. O sea, ese ser cristiano es cómo manifestamos el amor de Cristo a los demás. Y es dentro de este proceso de transformación de nuestro pensar, sentir y actuar. Yo lo digo, como Cristo, uno de los grandes retos que veo que sigue estando en mi vida, pues es la parte egoísta que todos tenemos. Y cómo Él, a través del diálogo, de la convivencia, de sus propuestas, pues ha ido poco a poco transformando este egoísmo en amor, en donación, en ayuda, en servicio a los demás. Yo ahora me sorprendo, digo, yo esto antes ni loco lo estuviera haciendo. No lo tenía pensado nunca en mi vida. Pero a raíz de este gran regalo y esta gran gracia de tener a Cristo como amigo, pues estoy descubriendo lo profundo de mi existencia. Estoy descubriendo lo profundo de mi vida en esta amistad con Dios. Y realmente yo puedo decir, como se dice en esa expresión, ¿no? Yo me encuentro como el pez en el agua. O sea, muchas cosas que antes me preocupaban o eran importantes, o no sé cómo decirlo, que eran cosas muy superficiales, hay ahora sí detalles más profundos que digo, es que esto es lo que vale la pena vivir. Lo otro era, como dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Y todo lo tengo por basura. O sea, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Y lo que comentaba, vemos la vida de los santos en ese sentido, cómo realmente el que se encuentra con Cristo, todo lo otro ya pierde el valor, porque muy posiblemente son cosas muy superficiales. Y es que es posible ese mostrar a Cristo a los demás, desde lo que cada uno es, profesión, estado de vida, oficio. Me viene a la mente Doña Maru, en paz descanse, una catequista que invirtió muchos años de su vida a formarnos para prepararnos para la primera comunión. Y cuando uno crecía, tenía una memoria impresionante. Y era una persona que puso solo la primaria, pero
que nos enseñaba con cariño, con amor, con paciencia, y que nos mostraba dentro de su sencillez, hasta ahora no me doy cuenta, ¿no? Pero dentro de su sencillez nos mostraba ese ser cristiano, ese ser como Cristo. Me acuerdo que cuando uno ya crecía y recordaba nuestros nombres, ¿cómo estás? ¿Qué estás viviendo? Y cuando nos veía triste nos dedicaba más tiempo. A ver, ¿qué te pasa? No, nada. No, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué es lo que te pasa? Y yo, bueno, pues ahí descargaba aquello que tenía, tristeza o dolor, y ella decía, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Y yo voy a pedir mucho por ti. Recuerdo que pues ella muere. Y fue impresionante para mí ver la cantidad de personas que asistimos a su misa, la cantidad de personas que le acompañamos, a su cuerpo en ese momento de ir al Panteón. Recuerdo que era tipo peregrinación, era cantidad de personas, y cuando uno iba caminando eran detalles muy bonitos que se hablaban de ella. Yo le agradezco a doña Mago porque por ella conocí a Dios, por ella pude recibir a Cristo en su cuerpo y en su sangre. Yo le doy gracias a doña Mago porque un día me escuchó cuando estaba muy mal, porque hizo oración por mí. Doña Mago, dentro de su sencillez, imagino yo que tenía una convivencia profunda con Cristo, y donde Cristo le impregnó ese gran cariño y gran amor por los niños. Y era una señora. Bueno, era viuda, fue casada y luego viuda, pero se entregó a la catequesis de los niños. Y es que es un detalle muy grande. Si nosotros nos creemos que esta es nuestra identidad, vocación, la de ser cristianos, buscaremos que el otro viva su identidad de ser cristiano. Padres de familia, sean padres cristianos, que formen a sus hijos con valores cristianos, que el Evangelio sea ese manual de vida para formar y educar a sus hijos. Jóvenes que encuentran o tienen esa necesidad de encontrar a alguien que guíe sus vidas, esa necesidad profunda de por qué de su existencia y de qué va a ser de mí, cuál es mi futuro. Encuentra a Cristo en el Evangelio, que Él te marca la pauta, la dirección para tu vida. Esa es mi experiencia personal, de haber encontrado en Él mi vida. Y puedo decir como San Pablo, para mí la vida es Cristo. Y la vida que viene al presente, la viva en el Hijo de Dios, es decir, en Cristo. Y ahora puedo verificar o hacer más palpable esta palabra de Dios que le decía, ¿no? Que Dios de antemano nos conocía y nos llamó a reproducir la imagen de su Hijo. Es decir, encontrar en Él ese sentido profundo de nuestra vida, para entonces ayudar a otros quienes lo encuentren. Vemos ahora en nuestra juventud que ante la falta de conocer a Cristo, pues se lanzan a proyectos ya no incluso vanos, sino maliciosos y destructivos. Qué triste es escuchar a un niño joven: yo de grande quiero ser narco. No, eso de Dios no es para mí. Y ver cada vez en nuestras iglesias menos jóvenes. Ver cada vez que los padres no fomentan del todo esa cercanía a Cristo. Menos se plantea que algún hijo o una hija sea llamada por Dios. O tú, ser madre de familia y padre de familia. Yo como misionero me encuentro esa dificultad con algunos padres.
Oiga, pues si Cristo le está ofreciendo lo más grande. Y Cristo no se equivoca ante la propuesta que le hace a su hijo o su hija. Nosotros sí nos podemos equivocar, pero no. Y para ello se implica la entrega de la vida para despertar en el otro ese ser cristiano, ese ser como Cristo. Dice San Pablo: sufro dolores de parto hasta haber formado en ustedes a Cristo. La familia misionera de Gunday, esa es una de sus tareas y misiones que Dios nos ha dado, y es precisamente formar a las personas en esa identidad profunda de ser cristianos, de ser como Cristo. Y les digo, y eso es la felicidad, la realización más grande de mi vida. Y a eso quiero o busco dedicar mi vida plenamente. A que los jóvenes descubran que en Cristo está la respuesta de su vida. A que los padres descubran que en Cristo está el poder formar y educar bien a sus hijos. Que los niños encuentren que Cristo les ama profundamente. Y hay que realmente mostrarlo. He tenido el regalo de estar apoyando en un colegio en las confesiones con niños de 11 a 12 años. Y me he dado cuenta de algo. O me doy cuenta ahora porque Cristo me dio la oportunidad de tener esta relación y contacto con los niños a través de la confesión. Y es que muchos de nuestros niños no son bien amados por sus padres. Los que tenían que ser manifestación del amor de Dios no lo son y sufren mucho. Hoy en especial me decía una niña cómo la trataban, y con pena y vergüenza me decía: padre, me fui a encerrar al closet de mi habitación llevando un cuchillo y pensé en quitarme la vida. Ahora digo, le agradezco a Dios y le pido mucho la gracia de que cada vez mi vida, porque eso de que nuestra vida sea cristiana o manifieste a Cristo es un proceso de transformación en el amor en su persona. Y como proceso, pues no se llega a término, sino continúa. Y recuerdo como dialogando con ella y platicando, eso es lo que tenía en mente: ayúdame, Señor, a mostrar tu amor a esta niña, que tú la amas mucho, en medio de un ambiente donde sus padres no le han sabido manifestar tu amor. Entonces, ojalá que podamos descubrir y reconocer que Cristo nos dice eso. O sea, estás llamado a darme a conocer y estás llamado a ayudar a otros a que conozcan la profundidad de su vida en mi propia vida.